Vamos a ponernos de pie, vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Así que vamos a ir a Apocalipsis capítulo 16, Apocalipsis capítulo número 16, versículos del 12 al 16. Un saludo para nuestra hermana Marta Elena Ibarra, Sonia Sandoval de Marroquín, Yolanda Martínez, Lorena Rosales, Ana María Aguirre de Cruz, Lilian Solano, Carla Pocasangre, Amy Mexinitis, Ana Miriam, Miguel Llanes y nuestra hermana Edith Tolet Murillo. Gracias por estar en sintonía de esta su iglesia. Vamos a la palabra de Dios y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Padre, te doy gracias, Dios, en esta noche por el privilegio que nos das de predicar tu palabra. Espíritu Santo, pongo mi mente, mi corazón, mi voz, mis emociones, Dios, que el conocimiento que pueda estar alojado en mi mente, Padre, hoy tu Espíritu Santo pueda utilizarlo para que podamos tener claridad, Señor, a este mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede sentarse. Bueno, mis amados hermanos, recordemos que son 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas y 7 copas. Siempre en el sexto sello, en la sexta trompeta y en la sexta copa habrá un intermedio, habrá como un paréntesis. Entonces podemos ver que los sellos son revelación, que las trompetas son ¿qué? Ahí está, hermanos, proclamación, y las copas son ejecución. Recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro que debe llenarnos a cada uno de nosotros de esperanza, de fe, de confianza, de la certeza de que Jesús, oiga bien, nos libró de todo lo que está escrito en el libro de Apocalipsis. Todo aquel que ha confesado que Jesús es el Señor, oiga bien, y ha nacido de nuevo y es una nueva criatura en Cristo Jesús, oiga bien, ha sido librado del libro de Apocalipsis. Del capítulo 1 al capítulo 3, oiga bien, hace referencia a las iglesias, hace referencia al evangelio eterno, hace referencia, oiga bien, a ese mensaje que Dios ha dejado para la humanidad. ¿Para qué? Para que el evangelio siga siendo predicado mientras suene la trompeta de que Cristo venga a arrebatar a su iglesia y pueda llevarla a las bodas del Cordero. Recordemos que en las 7 copas de la ira de Dios, hoy sí se va a ejecutar a plenitud la ita del Señor. Vamos a ver, ¿quién se acuerda cuál fue la primera copa? Que va a caer, el sol se va a arder, ¿verdad? Va a crear llagas en la número 2. La muerte de los animales en el mar. La número 3. El agua se va a convertir en sangre o se va a dañar el agua dulce. Vamos a ver cuál fue la 4ª copa que vimos el jueves anterior. ¿Quién se acuerda? Esa es la 3ª. Pues se lo dejo de deber. ¿Sabe por qué no se la digo? Traiga algo que anotar, hermano. Ajá, que el sol va a quemar a los hombres. ¿Y la otra? Esa ya la dijo. Le voy a restar un punto por eso. Así es que, ¿cuál?
No, no. Las tinieblas, cabal, la oscuridad que cubrirá toda la tierra. Es por eso que es bien importante traer en qué anotar, hermano. Mire, cuando uno recibe teología, las cosas importantes se van anotando en la Biblia. No es pecado manchar la Biblia. Es pecado no cumplirla. Eso es pecado. ¿Ah? Entonces, si usted anda el lapicerito en su Biblia, mire, ahí anote, esto significa esto. Entonces, volviendo al tema, hoy entramos al versículo número 12. Y dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. La sexta copa, oiga bien, se semeja a la sexta trompeta. Afecta el río Éufrates, en donde el ejército de 200 millones de jinetes, oiga bien, literalmente de personas, irá a la batalla del Armagedón. Esta sexta copa produce efectos misteriosos ocasionados por la intervención divina sobrenatural de Dios, y muchos escritores le ponen, oiga bien, y la Trinidad. Yo no estoy de acuerdo, no me parece, pero los escritores y los teólogos así lo determinan. ¿Por qué? Porque también son tres, ¿verdad? Solo que ellos no tienen el poder sobrenatural que tiene nuestro Dios. Esta sexta copa secará el río Éufrates para dar paz a los reyes del oriente, para entrar a Israel a la batalla del Armagedón. Hablábamos aquel día que solo hay un país que puede tener inmediatamente 200 hombres o mujeres para hacerle frente a cualquier país, y ese es China. No necesita ayuda de nadie. Y oiga bien, y todos estos países rodean ¿a quién? A Israel. Y oiga bien, todos estos países, el anticristo y el falso profeta, a través de los medios de comunicación, a través de hoy de las redes sociales, a través de mensajes subliminales, oiga bien, van a afectar la mente y los corazones de las personas que estén en la tribulación. La iglesia no estará en la tribulación, entonces todas esas personas se verán afectadas mentalmente y emocionalmente, oiga bien, que ellos van a desear, anhelar, atacar ¿a quién? A Israel. Claro, estas personas serán aquellas que tendrán el sello o la marca de la bestia. Entonces, oiga bien, en Oriente se encuentran los países Jordania, Irak, Irán, Afganistán, India, China, Japón, Birmania y también Arabia. Todos ellos, junto con otras naciones, atenderán al llamado del anticristo para movilizarse en guerra sobre Israel y contra Cristo. Dios interviene en esta acción secando el río Éufrates, como para facilitar, oiga bien, donde perecerán definitivamente por la mano de Dios en su segunda venida en la batalla de Armagedón. Entonces, esta batalla, oiga bien, se llevará a cabo ¿a dónde? En todo lo ancho de Israel. Ahí está el río Éufrates. Va a ser secado, va a ser consumido. ¿Para qué? Para que el propósito de Dios descrito en Apocalipsis pueda ser verdadero. Ya en el pasado, oiga bien, los mongoles y otros que ya vamos a ver, tuvieron batallas en ese lugar, donde hubieran las famosas hordas que salen en muchas películas. Entonces va a haber una matanza tan grande, hermanos, que en el libro de Isaías dice, ¿quién es ese que viene con su capa o con su vestir teñido de rojo? ¿Por qué? Porque va a ser, oiga bien, va a haber tanta sangre en ese lugar, de tanto muerto. Oiga bien, ¿por qué? Por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Dios no se está hablando a través de la naturaleza. Ahora, ayer y ahora, hubieron 2 terremotos en Nueva Zelanda. Dios está hablando. La tierra se está moviendo. Dice ya en la Escritura que en los días que el Señor venga, la tierra se moverá, se meneará o se moverá como un ebrio. Un ebrio no anda recto, va. ¿Cómo anda un ebrio? Tambaleándose.
Y van a empezar a activarse las fallas sísmicas, van a empezar a activarse los volcanes que ya lo están haciendo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque Dios está anunciando que Él va a venir a intervenir, ¿el qué? La tierra. Ahorita, gloria a Dios, pues estamos bajo esta misericordia. Estas tierras fueron la cuna de la civilización humana. Y según las profecías de Apocalipsis, serán las tumbas de la civilización del hombre. Era la frontera entre el oriente y el occidente con un recorrido de unos 2.900 kilómetros y la mitad del mismo era navegable, dice, ancho y profundo. Era una barrera muy difícil para un ejército que quisiera cruzarlo. ¿El qué? El río Éufrates. Ya Dios se manifestó en gloria en dos ocasiones en el Antiguo Testamento. Una es separando las aguas del Mar Rojo. Y la otra es abriendo las aguas ¿de cuál río? Del río Jordán. ¿Para qué? Para que pasaran su pueblo y pudieran tomar posesión de la tierra que Dios les iba a preparar. Entonces, oiga bien, hoy no va a pasar Israel por ese río. ¿Quién va a pasar? Van a pasar los 200 millones y las naciones que quieran atentar contra Israel. ¿Para qué? Para que pueda caer sobre ella la ira de Dios. Claro, oiga bien, esto va a ser manifestado y orquestado ¿por quién? Por el anticristo y por el falso profeta, oiga bien, que le va a estar haciendo la parte eclesiástica y dominando el qué, las mentes y los corazones de las personas. ¿Para qué? Para atacar al pueblo de Israel. Esto se llama antisemitismo. ¿Qué es el antisemitismo, hermano? Estar en contra del pueblo de Israel. ¿Qué es el antisemitismo? Es, oiga bien, esa barbaridad que cometió ¿quién? Hitler para contra el pueblo Israel. Más de 4 millones de israelitas murieron. ¿Por qué? Porque Hitler era alguien que era ante Israel, practicaba el antisemitismo y en ese momento la iglesia grande lo practicaba también. ¿Por qué lo practicaba? Porque no se opuso ni se pronunció ante ese atentado que estaban haciendo contra ese pueblo. La iglesia católica romana en los tiempos, oiga bien, de allá por el 1500 a 1400, esa iglesia era antisemitismo. Promovían el odio para con Israel. Pero allá en Génesis dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, oiga bien, el patriarca Abraham se le llamó hebreo, lo que según algunos intérpretes significa que él provenía del otro lado del río Éufrates. Era la orilla de este río que Dios le prometió a Abraham. En Josué capítulo 1 versículo 4 dice, desde el desierto y el Líbano, oiga bien, hasta el arroyo, ¿va que no dice arroyo? ¿Cómo dice? Hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Recordemos que las promesas de Israel, los pactos de Israel son terrenales. La parte donde está Israel en este momento es parecido al Salvador. Creo que por 1 o 2 kilómetros nos llevan ventaja. Ahorita. Pero cuando Dios manifieste su ira total sobre las naciones de la tierra, entonces, oiga bien, va a ser entregada la tierra por heredad que Dios le prometió ¿a quién? A Abraham. Va a ser el dueño de todo el Medio Oriente. Ahora la pregunta es, ¿qué tanto habrá en el pedacito que tiene Israel que todos lo quieren? Nunca se ha preguntado eso. ¿Por qué no van a conquistar otros lugares que son grandes? Así como Estados Unidos le quitó no sé cuánta parte a México, ¿verdad? Vaya, según la historia. Pero, o sea, ¿qué hay en Israel que los demás quieren? El arca del pacto. Ah, vaya, el arca del pacto. ¿Ah? ¿Qué querrán los pueblos? Oiga, ¿qué ven ahí? Que lo desean, que lo anhelan.
La palabra dice que es tierra santa. Los mejores, oiga bien, los israelitas producen rosas en el desierto. ¿Por qué? Porque son el pueblo de Dios. En el pasado, oiga bien, Tamerlán, el conquistador tártaro, salió del oriente y arrasó esas llanuras con sus tremendas hordas. Gengis Khan, otro conquistador tártaro, fundador del primer imperio mongol, hizo lo mismo. Ocuparon la parte del río Éufrates, todo ese lugar, ¿para qué? Para demostrar su poder. Claro, no va a ser como el poder que van a ver las naciones derramándose del cielo, cuando Jesús venga con su iglesia a reinar en ese reino milenial. Esas fueron solo pequeñas demostraciones de lo que sucederá en los últimos tiempos, cuando la frontera que separa el oriente del occidente desaparezca. La mayor población del mundo se encuentra en el este y un día estas avanzarán hacia el occidente, invadiendo, oiga bien, el área de la tierra prometida bajo su líder y el dictador mundial, el anticristo. Pastor, ¿y a nosotros qué nos importa? Pues, podrían decir muchos, si la iglesia no va a estar ahí. ¿Qué nos interesa si Cristo ya nos salvó? ¿Sabe por qué es importante aprender? Para valorar la salvación que tenemos. Para que yo me preocupe por que mis hijos sean salvos. Para que usted se preocupe porque su vecina, la que le echa basura, la que anda hablando cosas de usted, la que dice que usted debe en X o Y tienda. ¿Para qué? Para que esa vecina también pueda alcanzar salvación. Ay, no, esa vieja que se vaya al infierno. No. O ese maestro que se vaya al infierno. No. Oiga bien, tenemos que velar por esa alma. ¿Cómo? Llevándole el evangelio eterno, pero primeramente demostrando que nosotros sí hemos nacido de nuevo. Entonces, eso es lo importante del Apocalipsis. Eso es lo importante de predicar, para que la gente, para que las naciones puedan entender, oiga bien, que todavía la puerta de la bendición está abierta. Para que la gente pueda entender que el único que nos puede redimir de ese infierno ardiente, ¿quién es? Es Jesús. Y es por eso que usted y yo debemos de llevar el mensaje a tiempo y fuera de tiempo. A los hermanos de la iglesia, yo les mando el versículo del día. Servidores, mando un devocional también. ¿Por qué cree que se los mando? Uno, porque me interesa que usted crezca espiritualmente. Número dos, para que lo compartan, hermano. Para que lo ponga en la historia del Facebook. Para que lo ponga en su Instagram. Para que lo ponga en su estado de WhatsApp. Para eso se los mando. Para que usted lo agarre y lo ponga en el muro de su Facebook. Para eso se los mando. ¿Para qué le mando el devocional? Para que usted le dé reenviar. ¿A quiénes? A sus amigos. ¿Sabe qué es lo más que pueda pasar? Que se quede sin amigos mundanos. Eso es lo que va a pasar. Que lo bloqueen. Pero de lo contrario, usted y yo tenemos que mandar el mensaje. ¿Cuántas veces oiga bien, todos los que estamos aquí tenemos Facebook. Menos José, porque le pega a la novia. Son mentiras. Menos José no tiene Facebook. Pero usted al llegar a su casa debería de compartir el sermón. Darle, compartir. ¿Con quién? Con todos mis amigos. ¿Sabe por qué? Porque más de alguien va a estar a punto de tomar una mala decisión en su hogar, en su vida, en su matrimonio, y va a encontrar una respuesta en su muro. Por eso es que, oiga bien, es importante conocer ¿de qué? Del Apocalipsis, de saber que Cristo viene, oiga bien, y va a venir a destruir a las naciones. Versículo 13 y 14. Estamos en Apocalipsis capítulo 16. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que dice, 3 espíritus inmundos a manera de ranas,
pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 3 espíritus, dice, no dice que son ranas. Ya se fijó cómo dice, ¿verdad? ¿Cómo dice? A manera. ¿Qué hace una rana? Saltar. Entonces, estos espíritus demoníacos, ¿qué van a hacer? Saltar y llevar el mensaje que hay que destruir ¿a quién? A Israel. La exterminación total para la nación santa de Israel. Pero claro, se les olvida que con ellos está no el poderoso, el todopoderoso. Porque ese hombre, el anticristo, va a tener poder, pero no es todopoderoso. En cambio, el Dios en el que usted y yo hemos creído es todopoderoso. Es el Dios que le puede sanar su cáncer, es el Dios que puede restaurar su hogar, es el Dios que puede proveerle, oiga bien, a sus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque Él es el todopoderoso. Entonces, estos versículos explican el cómo y por qué se concentrarán en Armagedón. Los ejércitos mundiales serán convencidos por espíritus satánicos de que deben marchar al Medio Oriente a hacer la destrucción total de Israel. La Trinidad satánica influirá a través de los medios de comunicación para engañar a los líderes de las naciones para ponerse al mismo Dios. Ese es el ministerio ¿de quién? Del anticristo. ¿Cuándo empezó a trabajar el ministerio del anticristo? Vamos a ver si se acuerdan. Desde la creación del pecado. ¿A dónde fue? En Génesis capítulo 3, que es la caída del hombre, y desde ahí empezó el ministerio del anticristo. Esta actividad satánica en la tierra durante los últimos años de la tribulación estará encarnada en el anticristo y el falso profeta. Entonces estos dos hombres, oiga bien, manipularán las mentes de las personas. Tendrán una manipulación, oiga bien, tan grande sobre las personas que aunque estén viendo su pobreza, aunque estén viendo lo que hagan, siempre van a adorar y a querer a esas personas. Le pongo un ejemplo. Venezuela. La gente dice, ¿y por qué no lo quitan? ¿Y por qué no le dan golpe de Estado? ¿Y por qué la gente sigue creyendo? Porque así es el ser humano, hermano. Y usted ve las manifestaciones que son pro Maduro. No, hombre, si es gentillal que lo persigue. Y ve la oposición, casi igual. ¿Pero por qué sigue ganando? Porque hay gente que la tiene como engañada. Y es lo mismo, oiga bien, que va a ocurrir en la tribulación. Porque el falso profeta y el anticristo manipularán las mentes de las personas. Claro, tendrán un chip, tendrán todo lo que necesiten, sin mover un dedo. Y recuérdese que si a usted lo tienen bien, va a estar cerca de que usted le está dando, pues. Eso sí es, hermano. Entonces, oiga bien, Juan escribió, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Las ranas, dice, serán literales o serán simbolismos. Bueno, en Egipto fueron ranas, literales, mis amados hermanos, en las plagas de Egipto, y lo pueden ser aquí también, aunque Juan dice a manera de ranas. O sea que es un simbolismo, que quienes lo van a lograr ver, percibir cómo era, los que se queden a la tribulación. El doctor J.A., oiga ve, dice en su libro del Apocalipsis, estos son espíritus inmundos, son espíritus demoníacos, son enviados a actuar por la Trinidad del dragón, son los ángeles elegidos para despertar al mundo que tratan de erradicar a Dios de la tierra. Hay dos grupos
el nuevo orden mundial y los Illuminati en este momento aquí en el mundo, que quieren, oiga bien, que la religión, que la cristiandad desaparezca, porque la cristiandad y el conocimiento de Dios, escuche bien, no les permite desarrollar todo el plan maquiavélico para destruir la familia y a la humanidad. ¿Qué quiere el nuevo orden mundial? Zombies quiere. Eso quieren. Personas que digan, sí, sí, eso es lo que quieren. Pero en América Latina, oiga bien, hay iglesia, hay cristianos verdaderos que están luchando porque todo esto no llegue a nuestras naciones. En Sudamérica ya empezó a avanzar. Ya vienen subiendo. ¿Por qué, hermano? Porque quieren destruir la familia. Quieren destruir, oiga bien, el matrimonio creado por Dios. Versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Muchas iglesias, oiga bien, este versículo lo sacan de su contexto y lo traen a la iglesia. Nosotros no vamos a estar en la tribulación. Este versículo es para aquellos que estén en la tribulación y que van a ser salvos, oiga bien, ¿a cuestión de qué? De su muerte, de su cuerpo. Entonces Dios está diciendo, hey, estés en pilas, estés en abusados, porque si ustedes van a esperar llegar a la tribulación, tienen que guardarse, tienen que ofrecer, oiga bien, su propia vida para alcanzar salvación. Entre la sexta y séptima copa tenemos este interludio o este paréntesis. Ahora esto nos lleva a Armagedón. Alrededor de la mitad del periodo de la gran tribulación comenzarán a bajar del norte, oiga bien, un inmenso ejército que se instalará a lo largo de la tierra prometida hasta el valle de Josafat y las montañas de Edom. Es decir, que estará presente por aproximadamente 3 años y medio y finalizará con la venida del Señor Jesucristo para establecer su reino. Allá en Malaquías capítulo 4, versículo 2 dice, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. ¿Salvación para quién? ¿Para la iglesia? No, para Israel. No, por eso le digo, la iglesia no va a pasar por la tribulación. Mover estos 2 millones de personas o las que fuesen en esa cantidad hasta Israel, hasta esa llanura o hasta ese río Éufrates, no es de la noche a la mañana. Solo imagínense para movilizar a ese puñado de personas. Entonces, ¿qué van a hacer esos demonios que van a salir de la boca de esta Trinidad satánica? Van a empezar a ir a todos los gobiernos. Y conforme vayan creyendo, ¿qué van a hacer? Ellos van a empezar a mandar sus ejércitos hasta este lugar. Así como dicen cuando van a atacar, decían, vamos a atacar a Irak. Empezaban a ir todos los bombarderos, ¿verdad? A todas las costas de esos lugares. Entonces, así va a ser este momento. Cuando el anticristo haga el llamado, oiga bien, empezarán todas las naciones convencidas a prepararse ¿para qué? Para la batalla de Armagedón. Jesucristo nunca vendrá como un ladrón a su iglesia. El apóstol Pablo escribió en la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 4, mas vosotros, hermanos, ¿qué dice? No estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Quiénes sí van a estar en tinieblas? Los salvos de la tribulación. Recuérdese que en la tribulación va a haber salvación. Él no vendrá como ladrón a la iglesia. En la epístola de Pablo a Tito, en el capítulo 2, versículo 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Entonces, oiga bien, la iglesia no va a pasar por los 7 años de la tribulación
ni la iglesia se irá a los 3 años y medio de la tribulación. La iglesia será arrebatada, llevada, raptada, quitada. Oiga bien, por Cristo cuando suene la trompeta, y dice que los muertos resucitarán primero y luego los que hayamos quedado, los que estemos vivos, juntamente con ellos recibiremos al Señor, dice, en los aires. Y ahí empieza el caos, oiga bien, sobre las naciones y sobre este mundo. ¿Por qué caos, pastor? Cuando suene la trompeta, ¿cuántos trenes irán a más de 300 kilómetros por hora? ¿Cuántos aviones irán en los aires? ¿Cuánta gente irá manejando? Y se van a quedar sin pilotos, sin conductores, sin el personal adecuado. Ahí empieza el caos que se relata, oiga bien, en la apertura de los sellos. Y conforme vaya caminando el tiempo, van a ir aumentando los pesares y los dolores. Al principio del Apocalipsis vimos que toda la tierra se lamentará a causa de ¿quién? De Jesucristo. Nadie querrá que Él venga. Quisieron olvidarlo y evitar que Él regrese a esta tierra. Versículo 16. El versículo 16 está relacionado con el versículo 14. Y dice, y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Aquí se vuelve a reanudar lo que se venía hablando acerca de la sexta copa por medio de la conjunción y uniendo así el versículo 14 con el versículo 16. Todas las naciones se concentrarán en el valle de Armagedón, que en hebreo es Armagedón, Har, que significa en hebreo monte, y Magedón significa Megido. Entonces es el monte Megido. Megido está situado en la planicie de Esdraelón, entre el monte Carmelo y el río Jordán. Esta es parte de historia, hermano. Este valle tiene un área aproximada de 600 kilómetros cuadrados, relativamente pequeño para esta batalla, pero de acuerdo a Joel, capítulo 3, versículo 2, Josafat es un valle que está cerca de Jerusalén, y descrito también en Isaías 63, del 1 al 6, menciona a Edom, que estaba al sur de Palestina. Se puede entonces aseverar que Armagedón abarcará un área que se extiende desde Megido al norte de Israel, hacia el valle de Josafat, cerca de Jerusalén y hasta el sur de Israel, donde estaba Edom. Es por eso que en Apocalipsis 14:20, con relación a los 1600 estadios, se abarca casi toda, oiga bien, la planicie o el país de Israel. Hoy vamos a Joel, capítulo 3, versículo 2. Joel, capítulo 3, versículo 2. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. En Joel se manifiesta en los primeros capítulos la ira de Jehová. Entonces, oiga bien, Joel está profetizando ese momento en el cual se llevará el Armagedón entre el Dios Todopoderoso y ¿quiénes? Y las naciones, que serán reducidos a un bocado de pan. Entonces, según los estudiosos, ¿quiénes participarán en la batalla de Armagedón? Número 1, la invasión de la Confederación del Norte y del Sur, o sea, Rusia, Turquía y Egipto. Recuérdese que ahorita la URSS se dividió, ¿verdad? Pero en este nuevo sentir, en estos 7 años de tribulación, oiga bien, se van a volver a unificar y van a ser la antigua Rusia. Número 2, la invasión de los ejércitos de la bestia. Esos son las 10 naciones del Imperio Romano revivido. Y número 3, la invasión de los ejércitos del Oriente, donde está Japón, China, India, Irak, Irán, Jordania y muchos países árabes que estarán queriendo destruir al pueblo de Israel. La invasión del Señor
y sus ejércitos. Perdón. Armagedón será por tanto un punto geográfico central que marcará el encuentro definitivo y la derrota final de la hueste del anticristo a manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A dónde lo vamos a ver esto? En el capítulo 9, versículo 11 al 21, cuando lleguemos a esa parte del estudio bíblico del Apocalipsis. Entonces, mi amado hermano, mi amado amigo que nos ves en esta noche, la pregunta del millón es, ¿estamos listos para escuchar esa trompeta? Lo vuelvo a repetir, iglesia, ¿estamos listos para escuchar esa trompeta? Amén, hermano. Tiene que estar seguro. Tiene que tener la seguridad de su salvación. Tiene que saber, oiga bien, que en un abrir y cerrar de ojo, que en un pestañeo sonará la trompeta y Jesús vendrá por su iglesia. Y usted va a ir cantando la de Marcos Witt, volaré, volaré al cielo, volaré. ¿Por qué? Porque va a ir a recibir ¿a quién? A su amado Señor Jesucristo. Eso es lo importante del Apocalipsis. Por eso el Apocalipsis no debe de generar en nosotros temor, terror, sino que debe de generar en nosotros felicidad y compromiso para llevar el Evangelio eterno ¿a quiénes? A que los necesitan. En esta vida habrán problemas, dificultades y persecuciones, pero recuérdese que en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque día a día, Señor, vamos comprendiendo y entendiendo el libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, porque a través de estos mensajes podemos decirte gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Dios, por la salvación. Gracias porque siendo un vil pecador, tú nos amaste, nos redimiste, nos justificaste ante el Padre y hoy podemos gozar de una salvación eterna. Gracias, bendito Señor, por tu gran amor. Gracias por habernos librado, por tener misericordia de nosotros. Bendícenos, Señor. Protégenos. Líbranos de la persecución. Líbranos del mal, Señor. Y danos, Padre, fuerza, sabiduría, conocimiento. Como dice el Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian el conocimiento. Señor, ayúdanos a llenarnos de esa sabiduría. Pon ese sentir en nosotros de llevar el Evangelio eterno en nuestras redes sociales, de una forma verbal con algún conocido, con nuestro testimonio, con nuestros hogares, a través de nuestros hijos, que podamos, Dios, llevar ese mensaje de salvación y vida eterna. Manifiéstate, Señor, en cada uno de nosotros y aliéntanos, ayúdanos, Dios, a no desmayar, a saber que un día de estos, Señor, volaremos en los aires y te recibiremos, Dios, para ir a celebrar esas bodas del Cordero. Mientras tanto, Señor, utilízanos llevando el mensaje de fe, de salvación, las buenas nuevas. Señor, que podamos ser parte de la transmisión del Evangelio, que podamos orar, Señor, por esos misioneros que van a esos países, Dios, de Asia, de África, que van a Europa, Señor, a otros países, que van a diferentes etnias, a diferentes pueblos, a llevar, Señor, el mensaje de salvación. Señor, muchos de nosotros somos localmente, pero muchas personas van, Señor, contra viento y marea
para que las personas conozcan que Jesús es el Señor. Señor, bendícenos, aliéntanos, fortalécenos, Dios, y toma control y dominio. Ahora, mi amado amigo y hermano que nos ves en esta noche, si aún no has recibido a Jesús en tu corazón, si no sabes qué será de ti el día de mañana, si no sabes para dónde vas, hoy es una buena noche para tener la seguridad y recibir a Jesús como tu Salvador personal. Solo tienes que tener fe, arrepentimiento y hacer esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día y que hoy estás a la diestra del Padre. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted hizo esta oración creyendo y con arrepentimiento, hoy le invito a que busque en su localidad la iglesia cristiana más cercana, que busque al pastor de esa iglesia y dígale que quiere confesar con su voz, que alguien lo escuche, que Jesús es su Salvador. Si en su casa tiene una Biblia, lo invito a que abra el Evangelio de Juan, el Evangelio del amor. El Verbo se hizo carne. Congréguese y deje que el Espíritu Santo de Dios cambie y transforme su vida y su familia. Señor, gracias por esta bonita noche. Gracias por este estudio bíblico. Gracias, Señor, por tu fidelidad y por tu amor. Pero sobre todo, gracias por esa gracia inmerecida, por ese don que tuviste para con nosotros, de darnos salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dele un buen aplauso, Señor. Gloria al Rey. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Gracias a usted que nos sintonizó desde su casa, aquellos que nos ven del interior del país, del exterior del país, que Dios me los bendiga y nos vemos el domingo a las 10 de la mañana, hora local, El Salvador. Dios me los bendiga a todos.